de la famosa o del famoso primer militarismo. ¿Ok? Pregunta básica, ¿por qué se le dice primer militarismo? La respuesta más sencilla sería El gobierno de los caudillos militares. gobierno de los... Ahora, ¿podía gobernar cualquier militar o quiénes o qué militares gobernaban? Los que participaron en, en las guerras de independencia. Solo los que participaron en las famosas guerras de independencia. Ahora, en la famosa, el famoso primer militarismo tiene tres etapas, ¿ok? La primera etapa que se le llama el famoso caudillismo militar, ya que va más o menos del año 1827, ubicación en el tiempo, por favor, hasta el año 1841. Del 41 al 45 conocemos la etapa de la famosa anarquía militar, ¿ok? Acá también es un proceso, es una transición. Y del 45 al 72 tenemos el periodo de la famosa prosperidad falaz, o también conocida como el famoso o la famosa era del guano. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se le decía militarismo? Se le decía militarismo porque solo los caudillos militares gobernaban el Perú. ¿Y por qué no entraba un partido o un gobierno democrático, por decirlo así? Porque el Perú estaba en una transición democrática. No habían partidos políticos que todavía dijeran, nosotros nos vamos a presentar en el gobierno. Aún todavía todo estaba en un proceso de reestructuración. Entonces, debido a ese detalle, es que los militares empiezan a absorber el poder. Pero recordemos que los militares, no era cualquier militar, sino eran los militares que habían participado, como lo dijo Calle, dentro de las famosas corrientes libertadoras de la independencia de nuestro Perú, ¿no? Entonces, para entenderlo más o menos de este punto de vista, tenemos que analizar lo que ya hemos visto clases pasadas, ¿no? La famosa corriente libertadora del norte y la famosa corriente libertadora del sur. Recordemos que las corrientes libertadoras, para poder erigirlas, para poder llevarlas a cabo, para poder desarrollarlas, se necesita, nosotros sabemos que se necesita plata, ¿ok? Y en este caso, muchos de los personajes que estuvieron dentro de nuestro país prestaron dinero, ¿ok? Se presta dinero para que se pueda ejecutar, ¿ya? En este caso, las corrientes de independencia. Recordemos que en la clase pasada habíamos visto que el Perú tenía una gran deuda interna. ¿Ok? Una gran deuda interna y deuda externa. Entonces, ante esa situación, se define, como ya lo hemos venido hablando, ya se define en este caso el primer militarismo como los participantes dentro de la independencia de nuestro país. Y uno de los primeros que absorben el poder es el famoso José de la Mar. ¿Ok? El gobierno de José de la Mar está sucumbido a tres puntos. ¿Ok? El primer punto, la famosa rebelión de los iquichanos. En esta parte ya del Perú había un sector, una población, por decirlo así, que no tenía o no sabía de los intereses que el Perú o cómo el Perú se estaba desarrollando. ¿Ok? En esta región de los iquichanos, ya se podría decir que estaba ajeno a la política virreinal, ajeno a las corrientes libertadoras, y cuando empiezan los procesos democráticos gubernamentales, empiezan a rebelarse porque también quieren absorber el poder. ¿Ok? Pero recordemos que el señor José de la Mar, perdón, el señor José de la Mar empieza esa rebelión y la va a suprimir. ¿Ok? Otro trabajo más importante que va a hacer el señor José de la Mar es crear la primera constitución del año 1828, conocida también como la Constitución Madre. ¿Ok? La base de la constitución, la cual pues esta va a dar poco a poco los inicios y desarrollo a lo que es el gran desarrollo de la constitucional de nuestro país. ¿Ok? Y el último problema conflictivo que tuvo el señor José de la Mar es con el señor Simón Bolívar, ya que Bolívar y la Mar estaban peleando por este fragmento territorial que vemos acá, el famoso Maynas, ¿ok? De la cual pues sabemos que Bolívar decía que esto le pertenecía a la Gran Colombia, ¿ya? Él decía, esto le pertenece a la Gran Colombia. Pero José de la Mar decía, no, este fragmento de territorio le pertenece al Perú. Y tanto así, pues, que cada uno de estos entraron en un conflicto, ¿no? Se enfrentó el señor Simón Bolívar con el señor José de la Mar por ese pedazo de territorio, de la cual sabemos, pues, que esto se llega a un periodo de transición pacífico y empieza, a ver, ahora, cuando hablamos de militares, tienes que acostumbrarte a que siempre van a haber golpes de Estado, ¿ok? Siempre, siempre van a haber golpes de Estado. Ni bien un presidente se descuidaba, el otro ya venía y ¡pum! Le metía o le aplicaba el famoso golpe de Estado. No había un gobierno bien estructurado. Es por eso que algunos militares duraron 1 año, 2 años, 3 años. Otros ya abusaron un poco del poder y duraron un poco más, ¿no? Aunque no eran gobiernos militares. Pero
Más o menos esa era la transición gubernamental. Para esto ya entró o le dio el golpe de Estado justo cuando estaba en conflicto José de la Mar con Simón Bolívar, el señor Agustín Gamarra. ¿Ok? Agustín Gamarra le da un golpe de Estado al señor José de la Mar y en este caso pues el señor Agustín Gamarra tenía un sueño muy interesante. ¿No? Recordemos que en el virreinato en este caso, Bolivia se aleja, ¿no? Se crea como un país propio después del periodo virreinal, ¿no? Y lógicamente se separa de eso. Pero en este caso, pues Agustín Gamarra junto con Santa Cruz tenían una idea muy interesante. La idea era la formación de la unificación en cuanto a lo que es Perú y Bolivia, ¿no? Estaban en ideas prácticamente en conversaciones para que Perú y Bolivia se unan, y en este caso Agustín Gamarra con Santa Cruz estaban conversando constantemente de esta ideología o de este proyecto, pero a largo plazo no se pudo desarrollar. ¿Por qué no se pudo desarrollar? Porque si se daba la unificación, Agustín quería gobernar y Santa Cruz quería gobernar. Entonces, pues por la rivalidad gubernamental que había, pues no se llegó a un consenso y no se llegó, en este caso, a consolidar dicha idea. Pero para ese punto, aún esta unificación estaba en la mente de Agustín Gamarra, ¿ok? Aún todavía estaba en la mente de Agustín Gamarra. Ahora, para seguir anexando, luego del término del periodo de Agustín Gamarra, ya Agustín Gamarra propone al señor Pedro Bermúdez, ¿ok? Agustín Gamarra propone al señor Pedro Bermúdez, de la cual pues él vendría a ser el próximo presidente. Pero en este caso, pues el Congreso, como un partido militante también en ese tiempo, va a proponer al señor José de Obregoso, ¿ok? O José Obregoso. En este caso, pues José Obregoso tenía a un amigo, el cual también pues podía apoyarlo, ya que a Gamarra no le pareció la idea, ¿no? No le gustó la idea de que José Obregoso pues intentara gobernar. A tal punto que aquí se da la famosa Primera Guerra Civil, ya que se van a enfrentar en este caso José de Obregoso y Agustín Gamarra. Pero para esta situación, pues, ellos mandan a luchar a otros personajes en el cual se enfrentan Pedro Bermúdez y el señor Salaverry. Pero cosas de la vida y cosas del destino jóvenes, en esta situación, cuando se están enfrentando Pedro Bermúdez y Salaverry, llegan a un concilio, a una conversación. ¿Y cuál era el término de esa conversación? ¿A qué punto querían llegar en este desarrollo? Es en que prácticamente no habría razón de seguir luchando, ¿no? Y se da el famoso abrazo de Maquinguayo, ¿no? Donde prácticamente en ese abrazo de Maquinguayo los dos hacen una alianza y la opción era derrocar ¿a quién? Al señor José de Obregoso, ¿ok? José de Obregoso es derrocado del poder y por la unificación de Salaverry. Y ahora, ¿quién asumiría el gobierno después de este famoso abrazo? Fue el señor Salaverry. Recuerda, la Primera Guerra Civil se dio por un poco de cierto de tiempo, pero se llegó a conversaciones. Pedro Bermúdez con Salaverry se abrazaron, ¿no? Llegaron a una paz entre ellos y se fueron en contra, en este caso Salaverry le dio la espalda a Obregoso para que él pueda absorber el poder, ¿ok? Recordemos que estamos viendo en un momento de injurias. Muy bien, Lucas, acabo de leer tu comentario, muy bien, hijito. Luego de esto entra Felipe Salaverry, el presidente más joven del Perú. Algunos me dirán, pero profesor, el presidente más joven no es Alan García. No, el presidente más joven, el presidente militar más joven del Perú fue el señor Felipe Salaverry, que gobernó a los 29 años de edad nada más. ¿Ok? Ahora, ante esta situación, ¿no? Felipe Salaverry estaba en contra de la famosa idea que tenían Gamarra con Santa Cruz de hacer una unificación o una confederación. Entonces, ante esta amenaza de esta ideología, porque Santa Cruz sí o sí también quería tenerla, se enfrentan, ¿ok? Se enfrentan. Se enfrenta Santa Cruz con el apoyo de Obregoso, porque Obregoso, después de haber sido derrocado, se va a refugiar en Santa Cruz, y en este caso Obregoso apoya a Santa Cruz para poder darle el golpe a Felipe Salaverry, y entre Obregoso y Santa Cruz habían dicho, ¿sabes qué? Si se da la confederación, tú Santa Cruz vas a gobernar. Y Santa Cruz dice, muy bien, no hay ningún problema, vamos. Y se enfrentan, ¿no? De la cual pues Santa Cruz, en este caso se enfrenta con Salaverry y Salaverry logra vencerlos, ¿ok? Se enfrentan en Uchumayo y vencen, ¿no? En este caso Salaverry a Santa Cruz. Y en esa huida, ya en ese camino de huida que se estaba retirando el señor Santa Cruz,
se queda en Arequipa, ¿ya? Y le hacen una emboscada al señor Salaverry y lo capturan en Arequipa y ahí mismo lo fusilan, ¿ok? En este caso es por eso que vemos del año 1835 al año 1836, solamente duró un año en el gobierno y eso se debe al conflicto que se tenía. Y debido a esa estrategia militar que había formulado el señor Santa Cruz, lógicamente pues ante esa represalia y la muerte del señor Felipe Salaverry, empieza el gobierno del señor Santa Cruz. ¿Ok? El gobierno de Santa Cruz, del año 1836 al año 1839. Ahora, con la llegada de Santa Cruz van a ser la famosa Confederación Peruana Boliviana. Ahora el Perú y Bolivia están unificados, ¿ok? Pero suele pasar, muchachos, que cuando nace una confederación de estas, los países vecinos dicen, aguanta, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está dando dicha confederación? ¿Cuál es la razón para que se dé dicha confederación? Otro dato que me había olvidado mencionar es que el señor Agustín Gamarra se había refugiado en Chile. ¿Ok? Después de esa pérdida con Salaverry, Agustín Gamarra se refugia en Chile y para esa situación pues empiezan a ver con malos ojos, ¿no? La famosa confederación porque amenazaba con desestabilizar la economía de Argentina y de Chile que estaban entrando en un proceso de desarrollo, ¿ok? Ante esa situación pues Chile le dice, bueno, Gamarra le dice a Chile, ¿sabes qué? Apóyame, no vamos a derrocar a Santa Cruz porque eso es una amenaza a la democracia y una amenaza a la economía. Entonces le dice, ¿sabes qué? Por favor, ayúdame y yo llego al poder y yo voy a sacar, en este caso, yo voy a romper la confederación. Tú no te preocupes. Y en este caso, Argentina también estaba viendo con malos ojos el gobierno de Santa Cruz porque amenazaba sus intereses. En esa situación, pues con la idea de querer ganar un poco más de territorio, van a eliminar la famosa Confederación Peruana Boliviana, ¿no? Entonces, se ayuda y en tanto Brasil, perdón, Argentina, Chile y Gamarra, entre los tres, lógicamente, van a desestabilizar al Perú y van a sacar a Agustín Gamarra, perdón, al señor Santa Cruz del gobierno, ¿ok? Ante esa situación van a ser el segundo gobierno ahora de Agustín Gamarra, ¿ok? Que va más o menos del año 1839 al año 1841, ¿ok? Para esto, pues, Gamarra todavía tenía esa loca idea, ya, de seguir queriendo, ya, de seguir queriendo tener esta parte, o sea, tener la unificación de la confederación. En otras palabras, les había jugado doble a los chilenos, ¿no? Con la cual, pues, Chile lo puso en el poder al señor, nuevamente al señor Gamarra, de la cual, pues, él, lógicamente, por las buenas no iba a llegar a Bolivia, y él decide invadir dicho país, ¿ok? Ante la invasión de este lugar, ya ante la invasión de dicho lugar, se da la famosa guerra o la famosa invasión a Bolivia. El 12 de julio, ya, se dirigen a Puno y él logra invadir La Paz. Pero Agustín Gamarra es derrotado en la batalla de Ingaví en el año 1841 y es ahí donde es asesinado. ¿Ok? Es ahí donde él es asesinado. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que el gobierno de Agustín Gamarra llega a su fin debido a su codicia de querer volver a reestructurar la famosa Confederación Peruana-Boliviana a base, en este caso, de una invasión militar, que prácticamente es algo que no se debe o no se debió dar en su tiempo. Y con la muerte de Agustín Gamarra Jóvenes empieza el periodo de la anarquía militar. ¿Ok? ¿Por qué se le dice el periodo de la anarquía militar? Porque luego de la muerte del señor Gamarra en Ingaví, no había un presidente o un militar, por decirlo así, que logre consolidarse al poder. Pero profesor, los militares que estamos acá o que hemos estado viendo no se han consolidado. Lógicamente, imagínate, si estos militares no lograron consolidarse en el poder, imagínate qué nos esperaba con la muerte del señor Gamarra, o qué esperaba el Perú con la muerte del señor Gamarra, a intentar nuevamente reestructurar la política, ¿no? Entonces, al intentar en ese proceso del 41 al 45, más o menos son 5 años de gobierno, ya fue transitorio, ¿ok? Fue muy transitorio porque en este caso, pues, Manuel Menéndez, Crisóstomo Torrico, Francisco Vidal, Pérez de Figueroa, ¿no? E Ignacio Vivanco. En este caso, estos hombres se rotaron el poder, ¿ok? Porque ninguno de ellos tenía, pues, las aptitudes políticas para poder establecerse o consolidarse en ese lugar, ¿no? Tanto así que el directorio o el famoso Congreso del Perú estaba intentando ver a quién determinar como próximo presidente, de la cual pues ninguno de estos prácticamente pudo establecerse y consolidarse en el mandato. A ese periodo ya se le va a llamar la famosa anarquía,
la famosa anarquía militar. Bien, hasta aquí hemos llegado al punto porque vamos a pasar a la tercera etapa del primer militarismo, que es la famosa prosperidad falaz. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún requerimiento o alguien aquí quiera añadir algo más a la sesión? A ver, los escuchamos, jóvenes. ¿Quién es el dandy, profesor? Ahí que sale. El famoso Ignacio Vivanco. Él tenía ese apelativo del dandy porque era un hombre que empezó a intentar, por decirlo así, ¿no? A dar una estabilidad moral al Perú en aquellos años. ¿Ya? Entonces, pues, él se hizo conocido por querer hacer respetar más la moralidad de los presidentes, ¿no? Que no se estén dando mucho los golpes de Estado, que no se estén formulando muchos, que no se dé constantemente eso, sino que se respetase el gobierno de cada uno de ellos. Pero es por eso que el señor Ignacio Vivanco intentó dar una pacificación en el Perú, cosa que no se logró, porque cuando hablemos ahorita de la prosperidad falaz, esto todavía va a continuar. Porque los militares, hijo mío, ya, los militares cuando alguien terminaba, pues le decían, ¿sabes qué? Mi amigo puede entrar al poder, ¿no? Y metían a sus amigos al poder, lógicamente militares, ¿no? Porque lógicamente eso es una conveniencia política, por decirlo así, ¿ok? Una conveniencia política. Bien, me quedan 10 minutos, vamos a volver bueno, aunque con 10 minutos ahora lo termino, ¿ya? Luego vamos a tener que volver a ingresar para poder ver la segunda parte de esta situación. Bien, prosperidad falaz. ¿Por qué se le dice prosperidad falaz? Facilísimo. Se le dice prosperidad falaz o también conocida como la era del famoso guano. ¿Qué características teníamos? Porque en ese periodo de tiempo, ya, habían algunas gaviotas que comían anchoveta y el excremento de esas aves, ya, de esas avecitas, se les llamaba el guano. En el mundo entero, ¿por qué? Ahora acá viene una pregunta más o menos para ustedes. Ya, yo formulo la pregunta. ¿Por qué el guano se hizo tan famoso? ¿Y por qué el Perú empezó a exportarlo? ¿Alguien me puede decir por qué el guano se hizo famoso? La producción agrícola en Europa era muy escasa. Y en este caso, ¿por qué Europa estaba incrementando sus niveles en la agricultura? Revolución industrial. Muy bien, señor Calle, por la famosa revolución, excelente, señor Calle, por las famosas revoluciones industriales. Cuando hay una revolución industrial, como bien lo dijo Lucas, ya, en este caso las fábricas se van a abrir y en este caso la mano de obra ya es más sugerida. Cuanto más incremente la mano de obra, incrementa ¿qué cosa? Los alimentos, ¿no? Y si en Europa no habían unos buenos campos agricultivos, de agricultura, perdón, era necesario poder llevar guano. Entonces, el guano se hizo muy famoso, ya porque las tierras europeas empezaron a fertilizarse, ya empezaron a fertilizarse con el guano que nosotros teníamos. ¿Ok? Ahora, en el Perú había un hombre llamado Francisco Quirós. Este hombre, Francisco Quirós, empezó a alquilar las islas guaneras, pero no vendía el guano. El mongolito este alquilaba la isla, ¿no? Pero él no sabía del potencial que era tener el guano. Hasta que va a entrar en el poder un hombre muy interesante, ¿no? Ante esta situación, a un hombre muy conocido, al señor Ramón Castilla Marquesado, que va a gobernar del año 1845 al año 1851. Qué interesante es hablar de este primer gobierno porque el señor Ramón Castilla le va a quitar las islas, ya al señor Francisco Quirós, y va a establecer algo muy interesante. Él va a formular el primer contrato con la Casa Gibbs, ¿ok? Con la Casa de Inglaterra, de la cual, pues, ante esta situación, los consignatarios iban a repartir las ganancias, 94% de las ganancias para el Perú y el 6% para lo que es Europa. Imagínate, esto lo habíamos hablado en la clase pasada el viernes y justo Lucas nos hablaba de esta referencia, ¿no? Qué importante es que, mira cuánto el Perú ganaba, hijo mío. No recuerda que si el 6% para aquellos años era muchísimo dinero, imagínate ganar el 94%, esto va más de la mitad, ya de todos los ingresos que el guano generase. Entonces, estamos hablando de uno de los periodos más bendecidos económicamente hablando que el Perú empezó a gozar, ¿ok? Ante esta situación, ya porque ya Ramón Castilla había hecho el contrato con Inglaterra, empieza a formular la ley de la migración china. ¿Qué significa la ley de la migración china? Que iban a traer a personas que vivieran de dicho lugar para poder trabajar en esta famosa casa de contratación, ¿ok? Entonces, es por eso que en el Perú también abundan algunos chinitos, ¿ya? Porque aquí también se trajo a esas personas aquí al Perú a trabajar. Y mira qué interesante, lo número 5, ¿te acuerdas que estábamos endeudados hasta el cuello? Ahora ya no, porque se formula la ley de pago de deudas de la independencia. Ahora sí,
hay plata por montón y plata para pagar a todos por la independencia. ¿Qué es lo que hizo Ramón Castilla? Pagar la deuda interna, que era lo más urgente. Y Ramón Castilla paga la deuda interna, ¿ok? Empieza a pagar los dividendos de todas las personas que habían proporcionado, habían aportado a esta situación. Obras públicas, hizo lo que es el famoso, o mandó a comprar los famosos barcos, ya, los famosos barcos a vapor, que en aquellos años, pues, recordemos que todavía estamos en la primera revolución industrial y esto era algo novedosísimo, ya, muy novedoso. De las cuales, pues, de los 6 barcos que él compró, solamente uno era vapor y los demás eran como un fragmento de simple vista o mirar nada más, no servían de mucho, ¿ok? Y lo más interesante es que Ramón Castilla va a construir los primeros ferrocarriles y el primer ferrocarril que se construyó fue el de Lima a Callao. ¿Ok? Fue muy importante ya que de esa forma se podía trasladar la materia prima al puerto más importante. Y por último, se va a empezar a pagar a los burócratas, a la famosa burocracia. ¿Tú te has preguntado cuándo, desde dónde nace la ideología de que los congresistas ganen 15,000, 20,000, 30,000 mensual? Ah, aquí justo en el gobierno de Ramón Castilla se empezó a pagar a todos los que participaban dentro del Congreso, a los militantes políticos se les empezó a pagar grandes sueldos, ¿ok? Muy grandes sueldos, de las cuales pues se les hizo costumbre a esta casta política el ganar de esa forma y pues en ese tiempo no dolía mucho pagar tanto porque teníamos muchísima plata, ¿ok? Ahora, pero como dice su nombre, la famosa parte de la historia, ¿no? A este periodo se le conoce solamente como la prosperidad falaz. Un falaz es algo momentáneo, algo que viene y luego se va. El señor Ramón Castilla propone, ¿no? A otra persona dentro de su poder, ¿no? Le dicen, ¿saben qué? Te voy a recomendar un militar muy interesante para que gobierne tu país. ¿Quién? Ah, mira, te voy a proponer al señor José Rufino Echenique, ¿ok? Pero José Rufino Echenique fue una copia barata del señor Ramón Castilla, porque si Ramón Castilla hizo ferrocarriles, José Rufino Echenique, perdón, Ramón Castilla hizo trenes, aquí también el señor José Rufino Echenique también hizo ferrocarriles, ¿no? El otro era de Lima a Callao, este era de Tacna hasta Arica, ¿ya? En este caso también, si Ramón Castilla compra barcos, bueno, yo también compro barcos, ¿ok? Y este también compró barcos. En este caso, el problema mayor que tuvo este hombre, José Rufino Echenique, era que en el tiempo de Ramón Castilla la deuda interna era de 5 millones, ¿ok? Luego, en el gobierno de José Rufino Echenique se dio a 20 millones, ¿ok? A ese escándalo se llamó el escándalo de la deuda interna. ¿Por qué se levantó tanto, ya? ¿Por qué se levantó tanto la deuda interna? Si en el gobierno de Ramón Castilla era de 5, ahora se da a 20 millones. ¿Por qué fue? ¿Alguien sabe más o menos por qué se dio ese famoso incremento en el pago de la deuda interna? ¿Alguien tiene alguna idea? Cualquier persona podía decir que participó en la guerra y le daban plata. Exactamente. Aquí viene la viveza peruana. Estos desgraciados falsificaban la firma de los de la independencia, ¿ok? Y con firmas y documentos falsos iban a cobrar las famosas contribuciones a la independencia, ¿ok? Agarraban y firmaban, ¿saben qué? Miren, yo participé, acá está la firma de San Martín, páguenme. Entonces, de una u otra forma, pues se daba esta situación y se incrementó. Pero lo más rochoso de este hombre, de José Rufino Echenique, era que los barcos que él había comprado, él destinaba que estos barcos pues puedan ir por la parte de la Amazonía, tanto peruana como brasileña, y desembocar en el Atlántico, ¿ok? Esa era la idea. Pero como que a Brasil no le gustaba mucho la idea de que sus barcos pasen por ahí. Y pues este idiota no tuvo mayor remedio que regalar territorio, ¿ok? Y José Rufino Echenique, ya voy a ampliar en el mapa un ratito, por favor. Y pues José Rufino Echenique no tuvo la mejor idea que regalar toda esta porción de territorio a Brasil. Y Brasil dijo, está bien, no hay ningún problema, ahora sí tus barcos pueden transitar, no te preocupes. Y pues esto molestó al señor Ramón Castilla, ¿ok? El cual pues lógicamente se vio frustrado porque él estaba regalando territorio. Y en esta situación pues él en este caso José Rufino Echenique con los brasileños, van a hacer el famoso Tratado Herrera. ¿Y qué es el Tratado de Herrera? Que se regala territorio para que los barcos peruanos puedan transitar por el Amazonas y desembocar al Atlántico. ¿Ok? Ahora, me había olvidado de otro detalle, es que el señor José Rufino Echenique, así como Ramón Castilla trajo a los chinos, el señor José Rufino Echenique trajo a alemanes. ¿Y dónde los va a colocar? Los va a colocar en Oxapampa, en Chanchamayo. Si tú te vas a Oxapampa o a Chanchamayo, ahí vas a encontrar colonia de alemanes, sobre todo en Posuso, ¿ya? Si algún día te vas a la selva central, te recomiendo, porque yo he ido a visitar, ¿ya?
he ido a visitar ese lugar y he estado en Posuso, te vas a dar cuenta que ahí vas a encontrar una colonia muy linda, muy hasta tal punto que te va a dar ganas de comprar una casa ahí, porque es maravilloso cómo vive la gente en ese lugar, ¿ok? En esa situación, pues, para invitarles de chapo a los alemanes. En este caso, los alemanes se establecieron aquí en el Perú, en la parte de Posuso y en la parte de Oxapampa. Si ustedes algún día van de visita, bacán, no hay ningún problema, ¿ok? Bien, pero ahora Ramón Castilla quería tomar el poder. ¿Qué hago para volver a absorber el poder? ¿Un golpe de Estado? Bueno, es mi pata, no puedo. Ah, aquí hace lo que normalmente hemos venido, bueno, se ha estipulado en los gobiernos, ¿no? Posteriores. ¿Qué es lo que hace Ramón Castilla en su segundo gobierno? Ah, para poder gobernar nuevamente, va a dar libertad ¿a quién? A los esclavos y a los negros, ¿no? Es por eso que sale esa cancioncita, pues que viva tu mamá, que viva mi papá, que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Y Ramón Castilla empezó a dar libertad a los esclavos y derechos políticos, ¿ya? Derechos políticos. Y en base a eso, pues, Ramón Castilla empieza su segundo gobierno del año 1858 al año 1862. Aquí va a entrar algo bien interesante, ¿ah? Porque los consignatarios, porque ya teníamos un consignatario. ¿Cuál era el consignatario que teníamos? Un contrato con la